Então, com vocês, o Juan Pablo. Hola. Bueno, primero quiero agradecer muchísimo a todo el equipo que me trajo hasta acá a San Pablo, primera vez. Para mí es un honor estar acá en este evento, que ya lo había conocido a través de Gustavo Soares, que cuando estuvimos en Tipos Latinos, Tipos Lachinos, hay que decir, me habló de que era impresionante realmente todo lo que organizan acá en Diatipo. Entonces, bueno, quiero agradecer a Fabricia, a Luis y bueno, a todo el equipo que han trabajado para hacer esto tan bien hecho. Y bueno, y les quiero también decir que como voy a hablar en español, claro, que si ven que me emociono y voy muy rápido, me hagan señas o me frenen y me pregunten todo lo necesario para que se entienda, ¿sí? Con confianza, no pasa nada, ¿no? Bien, me pidieron entonces contar sobre Huerta Tipográfica, que es la fundidora tipográfica en la que formo parte. Así que bueno, me cuesta no ser autorreferencial en la charla y voy a intentar no aburrirlos, así que cualquier cosa me dicen. Bien. Entonces, en Argentina lo que hay que decir primero es que la universidad es pública, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, las mejores universidades son las universidades públicas, que son universidades gratuitas, ¿no? En mi caso yo estudié en Mendoza, vivo en Mendoza, debe ser la tercera o cuarta ciudad en tamaño del país. Y lo que puedo decir es que de todas las materias que rendí, de todas las materias de la carrera, la única que desaprobé fue tipografía. Y bueno, tuve que estudiarla por segunda vez y se ve que, no sé si a partir de ese momento, quizás después, apareció un gen de curiosidad por profundizar en estos temas, ¿no? Y el trabajo final de la carrera, que era un trabajo de elección, yo quise hacer como si fuera un libro sobre tipografía, sobre todo porque sentía que necesitaba aprender más. O sea, necesitaba, digamos, mejorar y profundizar sobre esos conocimientos. Bien, en ese proceso yo había empezado un estudio de diseño que éramos estudiantes todavía, pero hice con Mario, que es mi actual socio, que seguimos trabajando en algunos proyectos juntos, un estudio que se llama Calidoscopio. Y este fue, digamos, el inicio de empezar a modificar un logotipo hasta llegar de a poco a lo que después fue una familia, que hice, digamos, sin saber nada, ¿no? Me parecía súper original ciertas cosas que habían acá que después me di cuenta que no son nada originales, ¿no? Porque no sabía, ¿no? Claramente. Bueno, y apareció la posibilidad de ir a Buenos Aires a estudiar tipografía, lo que era en ese momento la carrera de diseño de tipografía. Esto para mí fue un momento muy importante porque las opciones que teníamos, o que por lo menos yo conocía en ese momento, eran todas muy lejos y todas muy caras. Estaba Reading, estaba La Haya, y eran lugares y gastos que no podía enfrentar en ese momento. Así que, bueno, ahí fue mi segunda paso por la universidad pública, en un lugar mucho más impresionante quizá, por el tamaño, ¿no? Este es el pabellón 3 de la Universidad de Buenos Aires. Yo sé que acá también hay universidad pública, no sé si tan grande, ¿no? Pero bueno, este era el paisaje, ¿no? De cómo es una universidad en Argentina, ¿no? Bueno, que la de diseño es la más grande esta, ¿no es cierto? Ahí se puede ver en la foto grande los estudiantes
que desaparecieron en la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son cosas que marcan mucho, ¿no? O sea, realmente, digamos, bueno, yo soy muy partidario de la universidad gratuita, la universidad pública, porque me parece que da mucha movilidad social en un país y que, bueno, da muchas oportunidades para que personas que vienen de familias modestas puedan hacerse un lugar con unas mejores posibilidades. Bien, la universidad seguramente facilita muchas cosas, pero no las resuelve del todo, ¿no? Digamos, no es que la facultad, yo muchas veces ahora doy clases en la Universidad Pública de Mendoza y veo que los alumnos tienen como excesivas expectativas sobre lo que debe hacer la universidad en ellos, ¿no? Es como si fuera un proceso de que uno llega, entra en un horno y sale cocinado perfecto y ya está todo resuelto. Entonces, con el tiempo, bueno, al ver a muchos colegas me doy cuenta que es el interés y la curiosidad, ¿no? Digamos, lo que realmente hace la diferencia, ¿no? Los verdaderos motores para que uno aprenda, ¿no? Bien, y probablemente la masividad que hay, ¿no? en las carreras, es decir, la gran cantidad de gente, de alguna forma motiva a que uno tenga que hacerse un lugar, ¿no? Uno tenga que encontrar esa forma de aprender de uno, porque estar en un curso con 200 alumnos es duro, digamos, ¿no? Bien, un raconto rápido sobre la universidad, sobre la carrera de la UBA. Hay que nombrarlo obligadamente a Rubén Fontana, yo estoy seguro que lo conocen. Rubén es un referente absoluto de la tipografía en la Argentina y en la región. Él estuvo en los primeros años de la carrera, organizó la materia de tipografía, esto fue en el 87. Y a partir de ese momento, si no me equivoco, ya se establecieron 2 años de tipografía en la carrera, ¿no? Esto es un impulso que tuvo la carrera de Buenos Aires, que creo que la destacó respecto de otras universidades de la región, aún carreras anteriores que no tenían tanta importancia la tipografía. Bueno, esto es una clase, ¿no? Esto es lo que quería decir con que hay que estar ahí y, bueno, y hacer un gran esfuerzo. También uno como alumno tiene que encontrarse un lugar, ¿no? Estas fotos son, si no me equivoco, de la cátedra Cosgaya. Pablo Cosgaya es el que está abajo a la derecha, sé que estuvo en Diatipo, no sé si el año pasado, ¿no? Bien. ¿No? Y también se da una situación de que al haber tantos alumnos hay muchas cátedras en paralelo. Es decir, hay 6 cátedras de tipografía. O sea que un alumno puede elegir en cuál de ellas quiere ir. Hay algunas que tienen una visión mucho más experimental, lúdica o expresiva. Otras que son más, quizá con un enfoque más editorial, más formales o no sé cómo llamarlo. Y funcionan con clases teóricas generales, en la mayoría de los casos, y después en pequeños grupos, que son comisiones, de 30 o 40 alumnos más o menos, ¿no? Las correcciones son a través de, a ver, ahí se ve, en la foto de la izquierda, ¿no? Lo que llamamos colgadas, es decir, que todos los alumnos cuelgan sus trabajos y entre todos se va haciendo un recorrido y viendo errores comunes. O sea, no hay tiempo de ver todos los trabajos, pero los alumnos tienen que saber encontrar errores parecidos o aciertos parecidos a los trabajos que se están evaluando. Bien, y después algo que creo que es muy importante, ya se estuvo viendo acá todo el tema, ¿no? de la caligrafía, ¿no? Desde el primer año, en todas esas materias, en la que doy en Mendoza también, se da caligrafía, ¿no? No con la idea de formar calígrafos, sino más bien para
o sea, hay muchos conceptos tipográficos que son hijos de la caligrafía y de alguna manera experimentar digamos, lo caligráfico creo que ayuda mucho a percibir la tipografía de otra forma, ¿no? Hay errores o hay situaciones que cuando uno tiene internalizado lo caligráfico, después hay errores que no comete, ¿no? Bien, entonces esta especie de aprehensión, ¿no? de hacer propio lo que es la noción del ritmo, de la textura, del contraste, de cómo fluyen los finos y los gruesos, es fundamental, ¿no? Y uno piensa, porque siempre, no sé, por ejemplo, un workshop de caligrafía, no sé cuánta gente había acá, más o menos. 5, bueno, con 5 alumnos uno puede estar tranquilo y puede... Acá cuando son 200, uno se agarra la cabeza y dice, ¿cómo va a ser 200? Bien. Esto es una foto de las clases de caligrafía en Mendoza, que lo que hacemos es filmar, uno filma y se proyecta eso, lo que va pasando, porque no hay espacio para que todos puedan ver bien, ¿no es cierto? Es decir, que creo que la universidad pública un poco empuja a que uno se las tenga que arreglar, ¿no? Tanto los profesores como los alumnos, es como un desafío grande, ¿no? Esa masividad. Bien, entonces me parece que este es un sistema educativo o es un modelo de educación que fomenta mucho la independencia y la horizontalidad, ¿no? Yo algo que no dije, pero en las correcciones en muchas materias, muchas cátedras, los alumnos pueden presenciarlas y pueden estar mientras corrigen los trabajos y también van aprendiendo cuáles son esos criterios por los cuales unos trabajos son mejores que otros. Bien, entonces FADU es la Facultad de Diseño, Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Bien, entonces acá si hubiese que definir un poco la energía que se ve o que se siente en este lugar, yo podría decir que hay eso, ¿no? Como pasión, como autogestión y una idea de comunidad, ¿no? Uno puede sentirse que es uno más entre 200 o sentirse parte de un grupo más grande, de una comunidad un poco más compleja, ¿no? Bien, y vamos a hacer como un raconto de también cuáles son algunos argentinos del mundo de la tipografía que pasaron por esa institución, ¿no? Bien, Ale Paul ya creo que no hace falta que lo presente. Martina Flor, ¿no? Recién nombraron a Martina, que es argentina, vive en Berlín, pero se dedica al lettering. Laura Barsky también probablemente la conozcan. Después, unas generaciones más jóvenes, tenemos destacable a Maximiliano Sproviero. Hay algunos trabajos que salieron en esta bienal de él. Sabrina López también. Silvia Cordero Vega. Vino Silvia, ¿no es cierto? ¿Alguna vez? Bien. Bettina Naab y Eugenia Roballos, que son también calígrafas impresionantes, ¿no? Bien. Gianni Aravena y Guille Bisari, no sé si también se dedican al lettering. Darío Muafara y Eduardo Tuni. Bien. Ramiro Espinosa, tanto Ramiro como los otros dos que vienen solo como docentes en la facultad estuvieron. José Scaglione, Alejandro Lochelso, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podríamos sacar en común de todas estas personas, ¿no? ¿Hay alguna cosa que los una? Yo no me refiero a, digamos, así estilísticamente tienen una tendencia, sino que más bien cada uno de ellos, o de estas personas que fue pasando, han todos iniciado un proyecto autogestionado, ¿no? Una fundidora o un estudio o algo propio, ¿no? Y bueno, de alguna forma, digamos,
yo creo que ese paso por la universidad pública que hace que uno tenga que ingeniárselas para resolver los problemas, creo que también es una escuela para este tipo de emprendimientos, ¿no? Bien, en Latinoamérica todo lo que es el diseño y la producción de fuentes tipográficas es muy reciente, ustedes lo saben. O sea, antes de la tecnología digital prácticamente no se producía tipografía, ¿no? Sí otras cosas, ¿no? Así lettering y demás, ¿no? Pero digamos que tradición de tipografía en sentido estricto es muy nueva. Tenemos 30 años, ¿no? Hace 20 años se implementaron las primeras publicaciones que usaban tipografías desarrolladas en la región. Entonces estamos recién naciendo, ¿no? Y yo creo que esto de alguna forma cambia mucho el foco, ¿no? Recién estábamos hablando con Gustavo Suárez sobre la muestra de tipos latinos y él me decía como que se genera, y lo he escuchado de mucha gente que no es latinoamericana, que hay muchos que están pendientes de lo que pasa también en Latinoamérica, porque de alguna forma hay como una efervescencia o una frescura que quizás en otros lugares que tienen una tradición más fuerte todavía no, o sea, está un poco más aplacado. Quizás es una sensación, ¿no? Pero yo no lo había notado, pero sí he escuchado a personas de otros lugares que me dicen, ¿no? Como que hay algo interesante, ¿no? Que sucede en América Latina, ¿no? Y probablemente si uno hubiese nacido en Holanda, hubiera nacido en un paisaje que está viendo todo el tiempo tipografía muy fina, muy bien hecha, una cultura visual y tipográfica muy elevada, ¿no? Acá quizá con el tiempo hemos ido, digamos, mejorando, pero mejorando, bueno, no sé en qué sentido. Es más profesional cada vez, ¿no? Pero hay cierta cosa del inexperto que es muy auténtica, ¿no? Que muchas veces la cultura, entre comillas, tiende a igualar, ¿no? Y bueno, y también que estamos, bueno, ahora ya no, pero hace unos pocos años era muy normal encontrar fuentes sin acentos, sin los acentos más básicos, ¿no? El acento agudo, la tilde que usan ustedes, supongo que también les habrá faltado muchas fuentes, ¿no? Es decir que si uno mira para atrás, en 30 años ha sucedido realmente un crecimiento impresionante de la tipografía en general y en la región, ¿no? Bien, volvamos al contexto de Argentina, Buenos Aires, ¿no? Bueno, estas imágenes que traigo acá tienen que ver con lo que pasó en el 2001 en Argentina, que fue una gran crisis, con la salida del gobierno, salida anticipada del gobierno, una de las tantas crisis. Estamos como muy acostumbrados a que el país explote cada 10, 15 años, lamentablemente. Y, ¿no? Que se vayan todos, ¿no? Esta era la famosa frase, no se fue nadie, ¿no? Siguen todos. Se camuflaron un poco, se armaron de otra forma, pero siguen todos. Bien, entonces, en este contexto de que realmente el país estaba fundido, en el peor, digamos, escenario político que puede haber en un país, económico, muchísima gente en la calle, aparecen también otras formas de organizarse, ¿no? Acá, en este, digamos, mural se ve esto, ¿no? De que todos participamos, todos opinamos. En ese momento, a partir del 2001, y bueno, y es algo que sucede cuando pasan estas cosas, aparecieron mucho la figura de las cooperativas, que vendría a ser grupos de personas que se organizaban para lograr algún objetivo. Muchas veces era que trabajaban en una fábrica, que la fábrica cerraba, y como ya se fundió la empresa,
la empresa quería cerrar, entonces los obreros, por ejemplo, tomaban esa fábrica y se organizaban entre ellos para seguirla haciendo funcionar sin patrón, sin jefe, ¿no? Bien, yo creo que esta forma de vivir en crisis o de saber de que todo en cualquier momento explota, que es muy triste, por un lado, por otro lado, hace esto de esta capacidad de autogestionar, ¿no? En el medio de este clima surgieron dos iniciativas que fueron muy importantes. La primera es Te Convoca, quizás parecida a lo que escuché en el video del principio sobre cómo empezó Diatipo. Era como que se juntaban, cada uno preparaba un tema y daba como una especie de clase, explicaba el tema a los demás, porque como nadie tenía educación formal, o los que habían tenido la suerte de viajar todavía no habían vuelto, me refiero a Reading, por ejemplo. Entonces nacieron varios estos emprendimientos para entre todos aprender, ¿no? O bueno, lo que hay a la derecha es Tipitos Argentinos, que también era un grupo de amigos, podríamos decir, que se juntaban a aprender fuentes sin que nadie les enseñe, ¿no? Y haciendo hasta aprenderlo, ¿no? Bien, y en el medio estaba la revista tipográfica, que supongo que todos conocen, ¿no? Que organizó la primera Bienal Letras Latinas en Buenos Aires, San Pablo, Santiago y Veracruz. Y bueno, y que después derivó en Tipos Latinos, ¿no? Que ya es durante más de 10 años, ¿no? Ya esta es la Bienal número 5, sí. O sea, 6 contando letras latinas, ¿no? Y bueno, yo sé que, digamos, después va a haber una palestra sobre estos temas, sobre bien todos los números, las estadísticas, pero es impresionante ver cómo funciona, ¿no? La cantidad de trabajos inscriptos. Esto es de la Bienal anterior, en realidad, pero habían 620 proyectos, ¿no? Presentados, lo cual habla de una energía muy interesante. La gran mayoría de las personas que diseñan fuentes no lo hace con un fin comercial, sino por curiosidad, por interés, no sé. Bien, en Argentina entonces, ya para el 2009, surgió la carrera de diseño de tipografía, lo que desde el año pasado comenzó a ser una maestría de tipografía. Como dije anteriormente, yo estuve en el 2009, en la primera generación, ¿no? Y duró 1 año y medio en ese momento, ahora dura 2 años, por esto que es maestría y se profundiza en algunos asuntos, ¿no? Bueno, hay muchísimos trabajos que podríamos mencionar, pero yo traje algunos nomás para que vean. Este trabajo se llama Montserrat. Montserrat es el nombre de un barrio de la ciudad de Buenos Aires y está basado un poco en las letras que hay en los edificios, o rescata varios estilos que hay de letras en edificios públicos en su mayoría, ¿no? Sé que va a haber también una charla sobre eso, ¿no? Ana Paula, ¿puede ser? No sé si... Bueno, no importa. Avelina, como otro estilo totalmente distinto. Este es de Janina Aravena, si no me equivoco, sí. También era una persona que ya tenía una formación de calígrafa de antes. Intentó, digamos, bueno, llevar eso a la tipografía. Esmeralda, de Guillermo Bisari, también era como una idea de capitulares romanas, pero se siente mucho más latina, ¿no? Quizá, que las italianas. Y bien, Albura, ¿no es cierto? Que está basada esta es de Mercedes Jauregui, que está basada en métodos artesanales de impresión, como la silografía, por ejemplo, los grabados. Bien, Mona, Cecilia Leone. Bien, es como que le quería mostrar nomás que hay muchos estilos muy distintos y hay de todo.
Bueno, y en ese contexto, ¿no? En el contexto de la carrera, en medio de muchísimo trabajo en la universidad, es donde nació la huerta tipográfica. Que en realidad somos nosotros 4, que vivíamos relativamente cerca, entonces compartíamos el auto. Es decir, como las chicas vivían en Caballito, nos dejaban a mí y también a Andrés, que vivía en Belgrano, entonces nos empezamos a hacer amigos de a poco. Después nos empezamos a juntar para... Almorzábamos después del sábado y nos quedábamos trabajando en los proyectos del posgrado. Y este es el departamento de Sol, una de las chicas, y de a poco empezamos también a invitar gente, ¿no? Invitamos primero a compañeros, por ejemplo Nicolás Silva, que era de Venezuela, José de los Santos, que él estaba muchísimo con nosotros, que es de Uruguay, o John Vargas de Colombia, y nos contaban proyectos que ya habían hecho, proyectos tipográficos que ya habían hecho. Después empezamos a comenzar a invitar a los docentes. Recuerdo, bueno, fueron varios. Fue el mismo Rubén también, Rubén Fontana, que era el director del posgrado. Andreu Paul, o sea, cuando llegaba alguien, pasaba alguien por Buenos Aires, los invitábamos, ¿no? Se fue Gabriel Martínez Meave, fue Andreu Valius. Bien. Entonces era también un poco, ¿no?, con esto de un comedor comunitario, ¿no? A todos nos gusta mucho comer, obviamente. Y uno de los símbolos fundamentales era esta lasaña que se ve ahí a la izquierda, porque era la lasaña democrática, porque cada uno de los invitados podía elegir un piso. No, yo quiero choclo, o queso, o ricota, jamón, no sé. Bien, también hubo así juntadas más grandes, que invitábamos a los compañeros sin lasaña, con algo más sencillo, con pizzas, por ejemplo. Y debajo, en el edificio, en la parte baja, había una verdulería, ¿no? Todo esto era la sede oficial de la huerta tipográfica en ese momento, era el departamento de Sol. Entonces, como en ese momento veíamos muy difícil el que pudiéramos dedicarnos a la tipografía como una forma de vida, nació el nombre de huerta tipográfica, también con la idea de que si nos iba mal como huerta tipográfica, podría ser una huerta, y nos poníamos una huerta y nos dedicábamos a eso, abríamos la verdulería. Bueno, pero un poco en chiste, un poco en serio, teníamos como, bueno, en el fondo esa ilusión de poder trabajar de esto y poder, bien, dedicarnos. Ahora cuando la gente nos preguntaba, bueno, pero ¿qué es huerta tipográfica? No teníamos ni logo ni nada, ¿no? Entonces muchos decían que es un colectivo tipográfico. En Argentina esto es un colectivo, ¿no? También se usa para el sentido artístico, ¿no? ¿No? El colectivo quiere decir autobús. Entonces la mitad de las personas, o sea, nosotros decíamos somos una fundidora, o bueno, somos un colectivo. Entonces ha empezado toda una serie de los 50 y 50, ¿no? Que veíamos muchos disensos. Y aparte de ser 4, son un número par, un número par complica las votaciones, porque muchas cosas empatamos. El año pasado en el sitio de alphabets.org le hicieron una entrevista a Sol, que le preguntaban cómo era una fundidora en la que son mitad hombres, mitad mujeres, que viven la mitad en Argentina, la mitad en Alemania. Ahora en realidad esto ya caducó, ¿no? Ya nos abandonaron, me abandonó Andrés, así que el único que vive en Argentina soy yo. Andrés se fue a Londres. O bueno, que la mitad trabajaba durante el día, la otra mitad le gusta trabajar en la noche. La mitad tiene debilidad por las fuentes sans, la otra mitad por las fuentes con serif. Pero a todos nos gusta dibujar letras y comer rico, ¿no?
Entonces, mientras la mitad de la huerta tipográfica cocina, la otra mitad tenía que lavar los platos, por ejemplo. Bien, en el fondo, digamos, un poco de la idea, que yo si tengo que explicar lo que es huerta tipográfica, diría que es un caos, una organización desorganizada, pero esta paradoja, ¿no?, del caos en equilibrio creo que es lo que nos define en gran parte, ¿no? Y las cosas sucedían de tal forma que la mayor parte del tiempo, las circunstancias nos iban obligando a tomar decisiones. Digamos, un día, no es que nos dijimos del principio, bueno, a ver, ¿qué tal si hacemos una fundidora? Hacemos con este perfil para este tipo de público. Digamos, iban pasando cosas que nos iban cada vez obligando a decir, bueno, somos una fundidora, ¿no? Hasta que al fin, hace poco, ya nos pudimos definir como una fundidora, pero con todas las complicaciones que tiene que no compartimos una oficina, ¿no? Entonces, mientras uno está quizá trabajando en la noche, deja un archivo, a la mañana otro se levanta en otro continente, sigue trabajando en eso, deja un mail con notas, o coincidimos en muy pocos momentos que podemos hablar por Skype. Bien. Y que también la ventaja, o bueno, la dinámica de no trabajar solo, sino en un grupo, es que constantemente uno tiene que estar negociando, ¿no? Dando un poco, tomando otro poco. Y creo que esto es bueno, digamos, para el ego, ¿no? Para el ego, que lamentablemente es algo muy frecuente, que algunos tipógrafos tengan complejo de rockstar. Bien. Entonces, hubo varios proyectos, voy a tratar de no detenerme demasiado en esto, ¿no? Pero Parque Chas fue de la primera tanda de fuentes que hicimos, que fue un proyecto que era parte de la carrera de diseño de tipografía. Esto lo hice junto con Sol. Un poco nuestro brief era algo que ya no existe, pero que eran unos pequeños mapas impresos con la ciudad de Buenos Aires, chiquitos de bolsillo. Ahora ya todo es digital, obviamente. Pero teníamos que diseñar una tipografía que anduviera bien en ese contexto, ¿no? Para ser usada lo más pequeña que pueda ser usada, ¿no? Entonces contábamos con este límite de lo que es la línea de las calles, digamos esto. Había que tratar de evitar que ciertas formas, cuando están giradas, se interpreten mal, diferenciando los signos. También teniendo en cuenta que muchas de estas palabras que uno lee en un mapa, los mapas los leen más los turistas, y a un turista le cuesta más leer ciertas palabras, ¿no? Bien, bueno, pasamos rápido. La otra tipografía que trabajaron los chicos, Andrés y Carolina, se llamaba Cambo, que era un proyecto que estaba basado para funcionar con la lengua Khmer, la escritura Khmer, que es de Camboya. En realidad este trabajo fue al revés, fue a partir de la tipografía, de las pocas tipografías que hay en Camboya, por lo menos en ese momento había muy pocas, hacer una tipografía latina que de alguna manera armonizara con ese estilo. Porque si no, las palabras, digamos, escritas en alfabeto latino dentro de este bloque quedaban muy mal, no lograba hacer una convivencia buena. Bien, y ya después aparecieron otros proyectos, que fueron los proyectos personales, que comenzaron en la maestría, perdón, se me han pegado a decir maestría, en la carrera de la UBA, y después siguieron dentro de la huerta, ¿no? Bien, esta es Alegrella, que es un trabajo que hice es una tipografía que está pensada para literatura, ¿no?
para textos largos y literarios. Entonces la idea era que tuviese cierta variedad, un ritmo, digamos, entretenido, no sé cómo decirlo, variado, y que de alguna forma refiera a lo caligráfico sin ser exactamente una fuente que uno podría, o una forma que uno puede sacar de una pluma, ¿no? Entonces algo que comenzó como un ejercicio de académico, digamos, nos sorprendió a todos, no solamente este trabajo, sino varios que recibió varios premios, ¿no? Esto estuvo dentro del Letter 2, tuvo una excelencia también en el Tipo Latino 2012 o en la Bienal Iberoamericana de Diseño. Entonces eran como señales de que, bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir apostando por esto, ¿no? Después desarrollé la variable, toda la subfamilia que es Alegreza Sans, que es más grandes. Y también, se publicaron estos trabajos, una versión limitada de Alegreza Serif y la versión completa de Alegreza Sans dentro de Google Fonts, como proyectos gratuitos, libres. Y que eso le dé una difusión a la fuente y un uso a nuestros trabajos que nunca hubiéramos pensado, ¿no? Entonces eso fue también una sorpresa muy, muy interesante. Esta imagen la pongo porque por lo menos a mí me conmueve, porque en la Feria del Libro que fue en París, esto fue creo que el año pasado o el anterior, todo el stand argentino, que era el país invitado, estaba hecho toda la arquitectura con Alegreza. Entonces era una fuente para libros, estar en la Feria del Libro, por lo menos para mí era como una cosa muy emocionante, ¿no? O bueno, que realmente se empezaron a usar muchísimo todos nuestros trabajos, ¿no? Bien, para imprenta Letterpress y demás. Bien, Andada, que es el trabajo de Carolina, es una tipografía también, digamos, que tiene como el brief general, como su concepto fuerte, hacerse cargo, digamos, de las lenguas nativas, específicamente del guaraní. Bien, esta lengua, ahora justo me estaban contando que alguien había hecho un libro en guaraní y había pensado primero en esta fuente. También obtuvo una mención especial en la Bienal Iberoamericana de Diseño. Entonces, bueno, eran cosas muy, muy sorprendentes para nosotros, ¿no? Esta es la revista YPF, que vendría a ser la petrolera más grande de la Argentina. Bien, una empresa nacional recuperada. Bueno, y en muchísimos otros proyectos, ¿no? Que la gente nos sigue mandando fotos y algo que agradecemos mucho. Bien, estaba Telder, que es una fuente que diseñó Andrés. Empezó como Telex. Era una tipografía para pantalla, para baja resolución. La verdad es que también cambiaron mucho las pantallas desde 2009, ahora son mucho mejores. Pero son proyectos que nacieron dentro de un ámbito académico y que después fuimos perfeccionando, ¿no? Ahí está el nuevo sitio de la maestría en tipografía que usa esta fuente, ¿no? Y bueno, y también Bitter, que es una fuente que estaba pensada para los Kindle, el Kindle de tinta electrónica, que ya no sé si sigue siendo, creo que es con LCD ahora. Entonces era una fuente que estaba basada para eso, ¿no? Entonces, además del trabajo del diseño, Sol se había encargado de hackear un Kindle para ponerle la fuente, ¿no? Y poder probar la fuente realmente en el Kindle y probarla de verdad. Bitter significa amargo, ¿no? Y esto nos causó gracia, pero por lo contrario. Esto es un libro del Papa Francisco, que se llama Francisco, la Revolución de la Ternura. Todo lo contrario a la fuente, pero bueno,
también son de esas cosas que uno nunca se imagina que pueden llegar a pasar. Bien, acá en el caso de Bitter en un museo histórico, o bueno, en la Universidad de Castilla, de La Mancha. Y es una de las fuentes, o bueno, nuestra fuente, digamos, más usada, ¿no? Dentro de Google Fonts, solamente a través de Google Fonts. Por ejemplo, la semana pasada tuvo 368 millones de requests, digamos. O sea, entonces, cuando uno rebobina y se acuerda de esas tardes, después de una lasaña, estar diseñando Bitter, nunca hubiéramos creído que hubiese pasado algo así, ¿no? Y ese es como un gran capítulo, ¿no? Lo de las fuentes libres, por lo menos para nosotros. En uno de esos almuerzos invitamos a Dave Crossland, que es un inglés que trabaja para Google, que estaba de visita en Buenos Aires explicando todo el proyecto de Google Fonts. Y en un primer momento pensamos que Andada, por ser una tipografía para el idioma guaraní, era un proyecto ideal para ponerlo disponible gratuitamente, porque, digamos, es para una población que no tiene recursos económicos para estar comprando licencias de uso y tienen muy pocas posibilidades tipográficamente de poder escribir bien su lengua. Pero con el tiempo nos fue comprando todo casi. Y además obligándonos a extender los trabajos, ¿no? Esta es Bitter cirílico, fue la primera extensión no latina que hicimos. La hizo Sol con la ayuda de Alexei Vanishin, creo que se pronuncia, que es un tipógrafo ruso. Entonces nosotros hacíamos, Sol hacía los diseños, le pasaba a Alexei hacía los comentarios. En ese proceso Sol también se mudó a Berlín. Sol trataba de hacerse, digamos, pasar por la parte oriental de Berlín para asimilar la cultura propia rusa, no sé. De todas formas es muy difícil para un no nativo diseñar una lengua, diseñar un set de caracteres que no tiene asimilado, ¿no? Bien, voy a tratar de apurar. Tenemos lo que fue lo más difícil para nosotros, que fue las extensiones de esos 4 proyectos al Devanagari, al idioma, una de las escrituras principales de la India. Y que también fue muy significativo porque es un país muy pobre la India, con muy bajo nivel adquisitivo. Habrá algunos magnates, pero el promedio de la gente es muy pobre. Entonces, en un texto que leímos sobre clasificación y cómo comprender la tipografía, que escribía un indio, decía: la noción tradicional de la propiedad en la India, la tipografía es equivalente a la escritura. Por lo tanto, ¿cómo puede ser una persona dueña de eso? Todo el mundo es dueño de la escritura. Entonces, esta idea de que la escritura es de todos, la lengua es de todos, la tipografía, era como que lo tienen todo integrado, ¿no? En ese proceso surgió Devanagari, que es un proyecto que hizo Andrés primeramente para que nosotros nos fuéramos ayudando a diseñar esta lengua que es tan distinta a este alfabeto tan distinto al latino. Entonces es como una forma de mirar los signos en muchas tipografías a la vez, comparar, mirar palabras, mirar cómo funciona en contexto, ¿no? Entonces ahí salieron Sahitya, que significa literatura en India, Kadwa también, que es la de Bitter, Sarala, que es la de Telex, y Sura, que es de Andada. Otra cosa que nos llevó a Google Fonts es, no sé pronunciarlo, Abhaya. Este alfabeto es en sánscrito significa ausencia del miedo, y era una tipografía hecha para el singalés, muy famosa, que tiene como 30 años, y que no tenía un acompañamiento de tipografía latina. Entonces solo estuvo trabajando haciendo todo el lado latino del alfabeto, todo el alfabeto latino, para que armonizara con el singalés.
Ya estuvo trabajando con 2 tipógrafos, con el diseñador original de la fuente, que se llama Pushpanda Ekanaye, y con un diseñador de otra generación, más joven, y estuvieron trabajando en equipo, ¿no? Bien, entonces estas cosas para nosotros por lo menos significan que en muchos aspectos la tipografía está saturada y hay otros lugares donde hay muchísimas cosas por hacer. Por ejemplo, esto es el resultado de la búsqueda de MyFonts. Estoy seguro que igual me dio mal los resultados, ¿no? Yo buscaba tipografías que soportaran la escritura de Devanagari o el griego o el cirílico. O sea, del catálogo total de Devanagari, griego y cirílico y hebreo, habían estas versiones, pero en latino teníamos 29.000 resultados, ¿no? Fíjense, Devanagari es un puntito. Bien, entonces es donde ahí uno lo piensa desde el otro lado. ¿La tipografía es un bien cultural o es un producto que tiene que venderse? Probablemente sea las dos cosas. Pero lo que es claro es que los que no constituyen un mercado están totalmente discriminados. Entonces, en la India había muy poco porque uno sabe que es muchísimo trabajo hacer una tipografía de Devanagari para que no la compre nadie. Bueno, por eso es interesante lo de Google Fonts, como creo que está ayudando sobre todo a esos lugares que no tienen posibilidades de adquirir tipografías comerciales. Bien, y cerrando. Yo quisiera como que quizás esas 3 palabras un poco definen el espíritu que se ha ido gestando en la huerta tipográfica, esto de autogestionarse, de seguir aprendiendo por nuestra cuenta y de hacer cosas. Y también de entender a la tipografía, o por lo menos a mí algo que me entusiasma de la tipografía, es que no es un producto terminado, sino que es una herramienta para hacer otras cosas. Una tipografía es una herramienta para que alguien haga un libro, o las señales de un aeropuerto, o lo que sea. Y esta idea de hacer herramientas es algo que también nos ha ayudado mucho, ¿no? Porque al ser las tipografías libres, todos nuestros proyectos, muchos proyectos son libres de código abierto y han generado cosas interesantes. Recién estaba hablando de infografías. Por ejemplo, Data Alegreya es una tipografía que visualiza datos como para hacer estadísticas, como ven abajo, basada en una tipografía que hicimos nosotros. No lo hicimos nosotros, pero como es de código abierto, mucha gente lo hizo. O esto, que también a muchísima gente le ha servido el Devanagari para aprender a diseñar esa lengua, ese alfabeto. Yo hice lo mismo para el griego, Greek Guide. Después el mismo Alexei, basado en el mismo engine, digamos, de eso, hizo para cirílico. Y ahora yo estaba trabajando en una especie de multi-idioma, todavía no lo hemos lanzado, pero la idea es que uno pueda buscar, comparar fuentes en todos los idiomas, que sea muy fácil de implementar y de extender, no solamente para programadores, sino para cualquiera, ¿no? Ver todo el mapa de caracteres, ver información sobre cada uno de los caracteres, o bien, pasamos rápido, todos los scripts nuestros son de código abierto. Bien. Por ejemplo, Andrés estuvo trabajando en una idea sobre la simetría de las curvas, que es una idea de Eduardo Tuni, uno de nuestros profesores, y le ayudó a programar todo eso para implementarlo en FontLab primeramente. Y después aparece, no sé, esto es del sitio de FontLab, ¿no? Entonces es como las mismas ideas de lo que programó Andrés ya se implementaron como parte de la base del programa de FontLab, ¿no? Esto que se llama Tuni Lines, que Tuni es el apellido de Eduardo, que es nuestro profesor. O bueno, esto Letter Spacer, que es como una forma óptica de hacer el espaciado de las letras, un script que no hay tiempo de explicar, pero que al diseñador de tipografía
les recomiendo que lean porque es muy interesante, ¿no? Bien, entonces ser parte de un grupo y de una comunidad nos contiene, nos ayuda y nos potencia, y además nos hace colaborativos. Y creo que eso es un poco lo que podría difundir a la Huerta, ¿no? La Huerta Tipográfica como una fundidora colaborativa. Así que bien, eso es todo. Cualquier cosa escríbanos o síganos en Facebook, en Twitter, lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias.